Hola, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Son las 11 en punto, así que vamos a arrancar. Buen día, mi nombre es Gabriela Alcalá. Yo soy directora de análisis en Mares y también representante de SOMAR en México. Y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta plática envuelta en el marco de las celebraciones del International Market Research Day, que fue el pasado 2 de mayo, pero estamos celebrando toda esta semana. Así que, bueno, de entrada los invito a que incluyan el hashtag IMRD de International Market Research Day en todos sus posteos y de esa manera amplifiquemos juntos con ESOMAR y con AMAI pues todo lo que está sucediendo esta semana. En el chat, ahora mismo les voy a poner el link si me lo deja abrir, ahí está. El link para que puedan accesar a la página de ESOMAR donde está la agenda de todo lo que está sucediendo a nivel global durante esta semana. Ya hoy es el tercer día. Particularmente les recomiendo ver el video que está al inicio de esta página. Es un recuento donde ESOMAR revisa, ¿no?, los últimos sucesos y enfatiza la importancia de nuestra actividad en la recuperación social. La verdad es un video que personalmente me gustó muchísimo y creo que vale la pena que lo veamos y lo tengamos presente. Finalmente, bueno, para finalizar esta participación en este momento, quiero también agradecer a AMAI por el trabajo conjunto, siempre entusiasta y siempre con propuesta de valor para nuestra industria en México. Y Nacho, muchas gracias. Los dejo con Nacho, es el coordinador del Comité de Eventos Profesionales de AMAI, para continuar con esta breve introducción antes de comenzar con nuestros ponentes. Al contrario, Gaby, gracias a ti, muchas gracias a ti. Pues mucho gusto en saludarlos. Como ya dijo Gaby, mi nombre es Ignacio Cárdenas, soy coordinador de eventos profesionales de AMAI. También trabajo en cuartel general como director de la empresa y bueno, pues básicamente les voy a dar unos avisos parroquiales para entrar en materia rápidamente con esta presentación. Solamente comentarles que ya estamos listos para tener nuestra 23ª ronda de talleres AMAI. Esta se llevará a cabo el 31 de mayo con 2 talleres, uno en la mañana, otro en la tarde. El 1 de junio, uno en la mañana y otro en la tarde, otros 2 talleres. Y el 2 de junio, un taller más durante la mañana. Pueden consultar toda la información en el link que viene justamente abajo de esta lámina que estamos viendo, a través de nuestra plataforma de Campus AMAI, que es nuestra plataforma de capacitación. Es la única plataforma de capacitación especializada en Latinoamérica, especializada en investigación de mercados, y también sería valioso que puedan ver pues lo que estamos ofreciendo en esa plataforma. Y bueno, ya por último platicarles que estamos pues muy contentos porque la Asociación Peruana de Agencias de Investigación de Mercados nos invitó a participar a diferentes asociaciones en su evento de Insights o su festival de Insights que se llama Tokin. En este caso va a ser Tokin Latam 2021 y justamente estará la Asociación Colombiana, la Asociación Chilena, la Peruana, la Argentina y bueno, obviamente nosotros como AMAI. Entonces estaremos buscando por ahí algunos ponentes y bueno, pues eso se celebrará el 2 y 3 de septiembre. Y bueno, pues dejo nuevamente la palabra a Gaby para que platique de nuestros invitados del día de hoy. El mute. Muchas gracias, Nacho. Y sí, bueno, aprovechando, ahorita estaba leyendo ya en el chat, les comento, sí se graban estas pláticas y están disponibles en el canal de YouTube de AMAI, así que los invito a suscribirse al canal y ahí podrán recordar todas las pláticas que estamos teniendo en esta semana. Entonces, bueno, regresando a nuestras 2 grandes invitadas hoy, en esta plática Abril y Cristina nos van a hablar sobre un tema que me parece tan relevante en nuestras vidas, ¿no? Forman parte de nuestra sobremesa, forma parte de nuestras actividades diarias, definitivamente. Nos van a actualizar en este entendimiento en las nuevas formas de ver televisión.
Entonces, pues como dicen, vamos a ponernos serios con las series vía streaming, que definitivamente llenan muchas tardes y muchas noches de nuestros días. Van a estar con nosotros Cristina. Cristina ya tiene más de 20 años de experiencia en la industria. Es la cuarta de 5 hermanos, así que le tocaba ver la tele, pues lo que decidieran la gran mayoría. Había que ponerse de acuerdo. Es difícil decidir una serie favorita, pero una de sus must, diría yo, es Seinfeld. Y le encanta en términos de género las series de suspenso, las comedias románticas, así que nos podrá platicar desde ese punto de vista muy interesante. Y está con nosotros también Abril, con más de 10 años de experiencia en la industria. Ella es más de series de doctores y emergencias médicas, aunque dice que luego está googleando a ver si tiene alguna de las enfermedades vistas, pero le gustan estas series. Y como buena mexicana, no puedo estar más de acuerdo con ella, se prepara su tazón de papas con limón y salsa para acompañar la serie. Así que, como ven, tenemos muchos años de experiencia aquí presente. Les agradezco mucho el tiempo y adelante. Un favor a todos, nada más recuerden tener sus cámaras y sobre todo micrófonos apagados para que no haya interferencia de ruido. Y cualquier duda o pregunta que tengan durante la presentación, pónganla en el chat y intentaremos dar respuesta a la mayoría al final de la exposición de Cristina y Abril. Muchas gracias y bienvenidas, chicas. Muchas Muchas gracias. gracias, Gaby. Bueno, pues me presento. Yo soy Cristina Galindo y bueno, tanto Abril como yo estamos muy contentas de estar con ustedes el día de hoy y más aún con motivo de la celebración del Día Internacional de la Investigación de Mercados. Muchas gracias por permitirnos platicarles sobre este tema, series, que en nuestra experiencia tiene muchísima tela de donde cortar. Tanta, diría yo, que llevamos ya más de un año investigándolo. Hemos hecho ya más de 5 encuestas online, focus groups, entrevistas a profundidad y evidentemente el obligado desk research para tratar de entender más a fondo este fenómeno. Y conste que empezamos antes de la pandemia sin saber la fuente de entretenimiento tan importante en la que las series se iban a convertir durante el año pasado y evidentemente lo que va de este. Bueno, pues, ¿qué les parece si entramos en materia? Y para ello quiero empezar hablando de Internet, esta herramienta que hoy nos parece tan común y que hace tan solo 10 años tenía una penetración muy baja, solo 34% de las personas tenía acceso, y lo común es que fuera en un punto fijo, en la casa, en la oficina o si acaso en un café internet. Pero ¿qué tal ahora? Todo funciona con internet y para todo existe una app. Si nos ponemos a pensar, WhatsApp, llamadas, redes sociales, reuniones virtuales, el banco, Uber Eats, Waze, etc. Y naturalmente, de la mano de internet, se fueron desarrollando también plataformas de streaming de video que junto con la televisión abierta y de paga pelean codo a codo por nuestra atención y hoy alcanzan ya una penetración del 81%. Ahora, si hablamos específicamente de la televisión, es decir, el aparato televisivo como tal, resulta que 80% lo considera el dispositivo favorito para ver las series. Y aquí también vemos una evolución interesante. De acuerdo a cifras oficiales, un 93% de los hogares tiene televisión y de esas, 83% son televisiones digitales, lo que automáticamente significa que hay acceso inmediato no solo a la tele abierta y de paga, sino que también hay esta posibilidad de acceder a todo el contenido digital. Y digo posibilidad porque hoy solo un 56% de los hogares cuenta con Wi-Fi. Otro dato interesante es el tamaño de las pantallas. Sabemos bien que a los mexicanos nos gusta ver la tele en grande. Pues resulta que en el 2018, una de cada 3 televisiones que se vendieron fueron mayores a 65 pulgadas, lo que equivale a casi 1,5 metros de ancho
por 80 centímetros de alto, o sea, una cosa enorme, ¿sale? Y si consideramos esto, estamos hablando de un 33% de los televisores vendidos con estas dimensiones. Ok, ahora, ¿qué hay de las plataformas de streaming de video que también son conocidas como OTTs, Over the Top? Vamos a hablar de las plataformas de paga, que son un negocio de 700 millones de dólares tan solo en México. De acuerdo a una consultora, Dataxis, del 2019 al 2020 hubo un crecimiento del 66% en la base de suscriptores. Y en México, particularmente, pasamos de 9 millones de usuarios a 15 millones. ¿Y qué encontramos en nuestras encuestas? Primero que nada, que el líder indiscutible es Netflix y tiene una preferencia más o menos del 96%. ¿Por qué digo más o menos? Porque esta cifra se va moviendo constantemente, pero al final o sea, el mensaje aquí es que la plataforma por definición de paga en México es Netflix sin duda. Y un segundo finding es que nos gusta tener al alcance varias opciones, y me refiero a plataformas. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de los consumidores está suscrito en promedio a 2 plataformas diferentes, que considerando la penetración que tiene Netflix, sería Netflix más una segunda plataforma que en un 50% de los casos suele ser Prime Video, que es esta OTT de Amazon, y en una menor incidencia, más o menos un 20%, HBO Go. Ojo que esta información la obtuvimos antes del lanzamiento de Disney Plus. Sin embargo, digo, a pesar de que ha tenido una muy buena entrada, creemos que todavía está con cifras un poco menores, incluso a las de HBO Go. Y bueno, como ya sabemos, la contingencia por COVID-19 cambió las dinámicas que se daban por hecho, entre ellas las del hogar, que fue sin duda nuestro principal refugio, y que detonó un aumento en la demanda y el uso de Internet. Y en línea con ello vino un crecimiento interesante para las OTTs. De hecho, de acuerdo a la Asociación de Internet en México, las 2 actividades digitales que tuvieron mayor crecimiento el año pasado fueron, uno, el acceso a redes sociales, que tuvo un incremento del 82 al 89%, y dos, ver películas o series en streaming, que tuvo un incremento del 65 al 70%. Y bueno, en nuestra encuesta encontramos que 68% contrató una plataforma adicional durante la pandemia, y todo parece indicar que el gran ganador fue Netflix. ¿Por qué? Porque vemos que tuvo un incremento de 37 millones de usuarios a nivel global durante el 2020, y de hecho tenían proyectado 6 millones de suscriptores tan solo para el último trimestre, y esta cifra fue superada y alcanzó los 8.5 millones de suscriptores. En el caso de México, la cifra de usuarios no es clara, pero lo que sí sabemos es que hubo un incremento de 1 millón de suscriptores tan solo en un trimestre. Y por supuesto, también está lo que mencionábamos de Disney Plus, que fue lanzada a finales del 2020, específicamente en noviembre, si no me equivoco, mediados de noviembre, y que alcanzó casi 600,000 suscriptores en estos 2 meses, bueno, mes y medio, tan solo en México. ¿Sale? Y bueno, hablando específicamente de series, el 70% de la gente considera que Netflix tiene el mejor catálogo. Esta cifra ha bajado ante la contratación adicional de plataformas en el último año. Llegamos a registrar hasta un 75% como el catálogo preferido. Ahora, evidentemente Netflix, a pesar de su crecimiento, está muy consciente o más consciente que nunca de la competencia, y por ello es que apuesta a tanto contenido original. El asunto aquí es que hay una carrera constante de las plataformas por el mejor contenido. Ahí les van algunos ejemplos concretos. En 2019, Netflix firmó un acuerdo millonario con los creadores de Game of Thrones, que fue transmitida por HBO Go, para escribir,
producir y dirigir nuevas series y nuevas películas. Y durante este mismo año, y en lo que Disney lanzaba su plataforma, Amazon firmó un acuerdo con ellos para transmitir muchos de sus éxitos. Luego, Alfonso Cuarón, que todos sabemos quién es, le trajo a Netflix esta exitosísima película de Roma, se mudó a Apple TV Plus para desarrollar contenido original tanto de series como de películas. Y también está Netflix, que confirmó que actualmente tiene cerca de 500 títulos en postproducción o preparándose para el lanzamiento y tiene planes para lanzar al menos una película original cada semana durante este 2021. Ok, ahora dejamos la palabra a Abril. Gracias, Cris. Y bueno, ¿qué ha pasado con las series durante esta temporada de encierro, la cuarentena? Y bueno, como les decía, Cris, esta investigación la llevamos no solamente durante la cuarentena, sino ya tenemos un tiempo investigándola, ¿no? Como podrán ver, el suspenso y la tensión emocional es de lo más visto. Y de hecho, estos datos se han ido actualizando poco dependiendo de qué tipo de series han estado de moda. De hecho, podemos ver que drama histórico lo sigue como en un segundo lugar y la comedia situacional en un tercer lugar. Es curioso ver cómo durante este tiempo que lo hemos estado midiendo, el suspenso y la tensión emocional se ha mantenido siempre en el primer lugar. Parecería que no es suficiente con todo lo que vimos en el día a día y el estrés que nos genera, sino que también, pues este género realmente se ha mantenido en este primer lugar y es bien interesante, ¿no? También es interesante ver cómo estos géneros se van moviendo, como les decía, dependiendo de lo que esté de moda, dependiendo de lo que esté disponible, y esto es muy parecido a lo que pasa con los títulos de las series. De hecho, en nuestra última medición, que fue en mayo, pues estos fueron los títulos más vistos, donde la mayoría, les puedo contar este efecto que sucede, la mayoría de los porcentajes siempre nos aparecen pulverizados. Y es que hay una oferta y un catálogo tan grande que realmente, pues, ninguna llega a ser como, o llega a obtener un porcentaje tan alto. Este mes nos salieron algunas series como Quién mató a Sara, The Crown, Luis Miguel, WandaVision, This Is Us y 100 días para enamorarnos. Y hace apenas algunas semanas o meses, pues aparecían dentro de este listado algunas otras series como Gambito de Dama, Cobra Kai y bueno, entre otros títulos, ¿no? En su momento también, cuando salió la tercera temporada de La Casa de Papel, encontramos que esta fue una de las cifras más altas que hemos visto. Este 29% parecería poco, pero en realidad fue uno de los más altos. Y es que es curioso ver cómo algunas series rompen este efecto de solamente pasar de noche a realmente ser alguna de las más esperadas. Y bueno, dentro de estas series hemos encontrado cuáles son estos elementos o estos efectos que hacen que realmente una serie sea exitosa. Y es que son esas que te atrapan en el primer capítulo sí o sí. Además, tienen bien historias súper diferentes entre ellas, te sorprenden y por eso podemos ver algunos títulos como WandaVision, This Is Us contra The Crown, ¿no? Además, nos dejan súper picados con sus historias desde el primer momento hasta el último momento, porque normalmente todos sus capítulos finales tienden a ser cardíacos. Pero bueno, no todo se trata de novedad, ¿cierto? ¿Cuántas veces no les ha pasado estar pasando un buen rato viendo todos los títulos y toda la oferta que hay en los catálogos de estas plataformas para que siempre terminemos viendo la misma serie que nos gusta, ¿no? Y de hecho ya nos ha pasado al 62% de las personas, donde terminas repitiendo alguna serie o algún contenido que habías visto previamente. Y es que, a diferencia de las series de moda, este tipo de series no te traen con el corazón corriendo en la mano. Además, te sirven para distraerte, para quitarte el estrés, digamos que se vuelven atemporales, ¿no? Y como muestran algunas situaciones que son muy comunes, que son mucho del día a día y además no generan tensión emocional, pues las puedes ver en cualquier momento, ¿no? Inclusive cualquier persona podría sintonizar algún capítulo en cualquier temporada y lo podría entender sin ningún problema. Y es cierto, las series ya se han convertido en una piedra angular de nuestra forma de entretenernos, pues 43% mencionó ver series al menos un capítulo de forma diaria o mínimo 4 veces a la semana. Y está cañón, ¿no? Mínimo un capítulo de forma diaria, pues estamos hablando de 30 a 50 minutos. Pero realmente cuando nos sentamos a ver una serie, realmente las personas ven solo un capítulo, la realidad es que no. Antes de la cuarentena, las personas mencionaban que veían al menos 3 capítulos de forma seguida entre semana. Y de hecho,
en fines de semana, donde pues normalmente teníamos más tiempo para salir, para algunos otros eventos sociales o inclusive reuniones con la familia, para la pareja, aún así se veían 5 capítulos de forma seguida. Entonces, pues calculen más o menos unos 5 capítulos por 50 minutos, pues estamos hablando casi entre 4 y 5 horas. Pero ahora en cuarentena definitivamente nuestra vida ha cambiado completamente y nuestra rutina también. La mayoría de nosotros pues aún no nos tenemos que andar desplazando de un lado a otro, y si a este hecho le sumamos que muchos lugares siguen cerrados, pues bueno, el consumo de las series fue uno de estos elementos o de estas actividades que se vieron impactadas de forma positiva, pues el 65% de las personas incrementó su consumo durante este tiempo del encierro. Y vamos a ver este efecto con muchas más cifras. ¿Y qué pasa? Recordemos que estábamos hablando hace unos slides que las personas veían 3 capítulos entre semana y 5 capítulos en fin de semana. Y bueno, durante la pandemia entendimos que las personas le agregaron entre 1 y 2 capítulos a esos 3 capítulos que ya se veían entre semana, o inclusive un 22% mencionó que... Perdón, Abril. Ana, ¿sí? discúlpanos, ¿podrías poner en mute tu micrófono, Ana Pérez? Gracias. Perfecto. Gracias, Nachito. Y bueno, como les comentaba, la mayoría de las personas pues veía 3 capítulos, a los cuales le sumaron 1 o 2 capítulos entre semana, de forma adicional, o inclusive pues muchos seguimos viendo el mismo número de capítulos. Pero en fines de semana este efecto fue bárbaro, pues la mayoría se aventaba 5 capítulos de forma continua, y el 50% la aumentó de 3 capítulos en adelante. Inclusive un 20% le agregó 5 capítulos más a esos 5 que ya veía. Yo creo que durante la cuarentena, pues la mayoría de las personas perdimos realmente la noción de todo lo que hemos visto y el contenido que hemos estado viendo. Y también tenemos que reconocer que pues, la comida y los antojos forman parte muy íntima o un papel muy importante para acompañar las series. Encontramos que la mayoría prefiere hacerlo con botana salada, en donde, como era de esperarse, pues bueno, el comportamiento aprendido de comer palomitas se extendió a ver varias presentaciones caseras, de microondas, solas, preparadas con Maggi, limón o inclusive salsa, e inclusive compradas directamente del cine, pues no tiene mucho que Cinépolis u otras cadenas lanzaron estos paquetes o combos para que ya te los puedas llevar a tu casa. En segundo lugar también están las famosas papitas, y son las papas per se, los chicharrones, los churritos extruidos y bueno, cualquier otro tipo de botana que caiga dentro de esta categoría. También están los dulceros, que con un 13% acompañan sus series, ya sea con chocolates, galletas, pan dulce, e inclusive un 9% también lo acompaña con semillas o con fruta y verdura, porque también los fitness están viendo las series. Muy bien. Pues hasta ahora ya nos quedaron claras las generalidades en cuanto a las series, las plataformas preferidas, los géneros y los títulos favoritos, y también qué es lo que hace a una serie exitosa. Ahora vamos a tratar de entender el impacto que tienen en nuestra vida, y vamos a comenzar hablando de cómo es que pueden afectar a nuestro bienestar. Y para ello, primero que nada, les quiero platicar de un fenómeno llamado binge watching, que en español se traduce como maratón de series. Este fenómeno surgió en la década de los 90, cuando las series fueron liberadas en formato DVD. Sin embargo, hoy podríamos decir que la mayoría de estos maratones se lleva a cabo precisamente en estas plataformas OTTs, ¿no? Como es el caso de Netflix. Netflix, de hecho, a partir del 2013 comenzó a publicar temporadas completas en un solo día, generalmente los viernes, lo cual evidentemente estaba generando un caldo de cultivo, por llamarlo de alguna forma, perfecto para poder consumir varios episodios de una sola sentada, ¿no? O sea, arrancabas el viernes y tenías sábado y domingo para consumir la cantidad que quisieras. Podías aventarte, no sé, hasta 5 temporadas si quieres, ¿no? Y bueno, de la mano del binge watching está el FOMO, que viene del inglés Fear of Missing Out. Es decir, el temor a ser excluido de una conversación
por no haber sido, o sea, como por no haber participado en un evento, ya sea en este caso un show o una serie. Entonces, hay gente que para no sentirse excluida, pueden hacer un maratón o ponerse al corriente de una serie para después poder entrar en la conversación, ya sea en persona o incluso también a través de redes sociales. Que esto lo vimos muy claramente con, sobre todo yo lo sentí con la primera temporada de Luis Miguel, ¿no? Donde todos estábamos pendientes de el papá, de la maldad que había hecho y evidentemente después de la madre, que seguimos sin saber qué ha sido de ella. Bueno, ¿cómo se ve este fenómeno del binge watching o los maratones en México? Le preguntamos a la gente a partir de cuántos capítulos consideran que están haciendo un maratón. Y la mayoría nos mencionó que de 9 capítulos en adelante. Eso es lo que la gente considera como maratón, la mayoría. Ahora, por otro lado, también preguntamos quién había hecho ya un maratón de series y el 66% declaró haberlo hecho. Por cierto, un dato interesante aquí es que esta cifra no se movió durante el confinamiento. Previo al confinamiento y durante el confinamiento sigue siendo este 66% aproximadamente. El asunto aquí es que si tomamos en cuenta que un buen porcentaje de series tiene en promedio 10 capítulos y cada uno tiene una duración promedio de 50 minutos, entonces estamos hablando de 8 horas continuas. ¿Qué implica esto? Que a menos que nos levantemos muy temprano a ver nuestra serie, es altamente probable que la mayoría nos hayamos desvelado viendo una temporada completa. Y es aquí donde surge el problema. ¿Y a qué problema me refiero? A las afectaciones en la salud que pueden venir como efecto de dedicarle tanto tiempo a las series. Y la más inmediata es la afectación al sueño. Un 88% de nuestros entrevistados coincidieron con que la calidad del sueño se ve afectada por la excitación cognitiva. Es decir, porque la mente no está logrando descansar, tratando de entender qué pasó con la exnovia de Luis Miguel o tratando de identificar o entender si mataron a la mamá o no. Y bueno, al final, digo, estoy siendo más dramática, generalmente son las series más de suspenso que nos dejan esta sensación de inquietud y que a veces no logramos tranquilizar el corazón, ¿no? Ahora, por otro lado, 81% nos dice que está durmiendo menos por quedarse viendo menos series. Pues es una realidad que eso está sucediendo. Y en una investigación que fue publicada por el Journal of Clinical Sleep Medicine, cuyo objetivo fue precisamente investigar estos atracones televisivos, se concluyó que cuanto más se hacen, uno, peor es la calidad del sueño. Dos, hay más síntomas asociados al insomnio. Y tres, mayor va a ser la fatiga al día siguiente. O sea, es un hecho que estas desveladas por quedarnos viendo nuestra serie van a tener un efecto inmediato en nuestra calidad de vida. Ahora, hay especialistas del sueño que nos indican que dormir mal, ¿me adelantas, April? Gracias. Dormir mal entre 7 y 8 horas al día es una necesidad biológica que no es negociable. Y dormir poco o mal predice enfermedades por diversas causas: depresión, ansiedad, estrés, repercusiones en el día a día, como puede ser una limitada capacidad cognitiva, una toma de decisiones apresurada, y también incluso podemos hablar de menor empatía con la gente que nos rodea. También está la propensión a enfermedades como embolias, Alzheimer, demencia y esta propensión a desarrollar tumores cancerígenos, específicamente de colon, próstata y de mama. Y de hecho, un estudio realizado por el científico británico que está dedicado al sueño, Matt Walker, encontró que cuando una persona duerme solamente 4 horas en una noche, su sistema inmune se reduce en un 70%, lo cual en este momento de pandemia, con la amenaza de ser contagiados por COVID, pues ciertamente no se convierte en la mejor idea.
Ok, en el mismo sentido, también existe un impacto físico inmediato por estar tanto tiempo viendo la televisión. En el corto plazo, podemos hablar por ejemplo, la fatiga visual. En condiciones normales, los humanos parpadeamos aproximadamente 18 veces por minuto, pero cuando estamos frente a un dispositivo electrónico, parpadeamos tan solo 5 veces por minuto. Y esto, evidentemente, nos va a provocar fatiga visual. Ahora también está el típico dolor de espalda o el dolor de cuello que están provocados por la mala postura que solemos adoptar cuando estamos viendo la tele o aunque lo estemos viendo en la computadora o en el iPad, pues generalmente acabamos tumbados en la cama o en un sillón y eso también, o sea, es difícil que estemos sentados con la espalda recta viendo la televisión. Entonces, esto naturalmente también trae consecuencias más a corto plazo. Ahora, hablando de largo plazo, la inactividad por estar viendo la tele trae consecuencias como, evidentemente, el aumento de peso provocado por este sedentarismo, desarrollo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y lo que nos llamó mucho la atención es que más de la mitad de los encuestados está perfectamente consciente de estos daños colaterales, por llamarlos de alguna forma, que son provocados por esta sobreexposición frente a una pantalla. Sin embargo, somos necios y lo seguimos haciendo. Y bueno, también por otro lado, hemos aprendido que las series han modificado algunos aspectos de nuestro día a día, que si bien pueden ser menos visibles a los efectos que nos mencionaba Chris, de alguna forma nos han seguido afectando y están interfiriendo de algún modo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de llegar tarde. De hecho, actualmente le pasa a 1 de cada 3 personas y es que una cosa te lleva a otra. También como lo mencionaba Chris, las personas te desvelas o las personas se desvelan por ver algún capítulo, te sigues, ya no duermes a tu hora y pues obviamente te despiertas más tarde y bueno, llegas a la reunión de Zoom tarde a la que tenías que llegar, ¿no? Antes de la pandemia pues obviamente esto se reflejaba en llegar a tarde a alguna reunión, pero pues durante este momento también sigue sucediendo. Es bien fácil decir, bueno, un capítulo más y ya. Además también, 1 de cada 2 personas ya mencionó que no pueden adelantarse un capítulo o ver un capítulo adicional sin que esté su pareja porque él o ella se enoja. Y esto está muy ligado a las infidelidades y a las infidelidades televisivas, es decir, los capítulos están tan buenos y tan impactantes que uno solamente piensa seguir viendo en uno tras otro tras otro. De hecho, ya hay un 37% de personas que mencionan que a veces adelantan capítulos sin que su pareja se entere. Y de hecho, pues Netflix ya lo sabe, ¿no? También ha hecho algunos estudios relacionados e inclusive dentro de su menú incluyó la opción para que puedas borrar todos estos capítulos que has visto para que nadie se enoje contigo. Ojo, nada más cuando vean el capítulo de nuevo con su pareja, pues no se vayan a quedar dormidos o vayan a espolear algo. También es curioso ver cómo las series nos impactan a nivel emocional. ¿Por qué? De hecho, las series han hecho de las suyas. 65% de las personas menciona que ha tenido un sentimiento negativo cuando se ha acabado o un capítulo o de hecho la temporada completa. Sienten tristeza, desolación, un vacío, ansiedad o inclusive impaciencia por saber qué es lo que va a pasar, ya sea en la siguiente temporada o en el siguiente capítulo, ¿no? En otros casos, esta intriga es pues matadora o inclusive te sientes enojado o frustrado porque no vas a encontrar algo mejor que ver. Ojo, no todo es tan malo relacionado con las series, ¿no? Porque hasta ahorita hemos platicado de todos los efectos que han tenido en nuestra vida. También las series provocan este sentimiento de satisfacción o de emoción, de hecho un 22% de las personas ya lo han mencionado, a la hora de terminar de ver una serie, ¿no? Porque al final es un pendiente menos que tachas de tu lista de todas las cosas que tienes que hacer. Las series también de alguna manera nos han ayudado a tener temas de conversación y esto es mucho más fuerte entre los hombres que entre las mujeres. Seguramente les encanta estar chacoteando de qué es lo que pasó en el nuevo capítulo. Además, también las series nos ayudan a relajarnos y a tener un mood diferente y quitarte el estrés del día a día, ¿no? Esto pasa sobre todo entre las mujeres. Y también por otro lado, un 56% ha mencionado tener alguna idea fresca sobre alguna situación que está viviendo o que está pasando en su vida. Esto podría ser el caso de algunas series como la remodelación de las casas, en donde en cuestión de segundos o de días,
las días, digamos, en el programa, las bodegas se convierten en un lugar muy bonito para estar, en donde quisieras estar pues casi todo el tiempo ahí, ¿no? También es curioso ver cómo las series han provocado o invitarían visitar algún lugar icónico. Y es que hace ya unos meses estuvo en México el set de Central Perk, que es la icónica cafetería de Friends y donde compartían miles de historias, ¿no? Las series también nos adentran tanto en estos escenarios tan variados, ya sea en una época pasada, en una distinta cultura, o simplemente donde suceden todo tipo de aventuras de los personajes que te despiertan alguna sensación o valores o algún otro sentimiento. Partiendo de esto también nos surgió la siguiente pregunta. ¿Te gustaría en uno de los lugares famosos que aparecen en tu serie favorita? Y ciertamente el 73% de las personas lo ha hecho o estaría feliz de hacerlo. Ahí las marcas tienen una gran oportunidad para aprovechar este tipo de sets o hacer algún evento especial. Además de eso, también las series provocan que nos convirtamos en investigadores privados. Y justamente el efecto de Luis Miguel, como le decía Chris, es uno de estos famosos. Según Google Trend, todas las búsquedas relacionadas con la madre de Luis Miguel ocuparon el 100% de las búsquedas del domingo del 16 de julio del 2018, que este día fue en el que se transmitió el último capítulo de la primera temporada de Luis Miguel. Y es que acéptenlo, es muy difícil para nosotros no investigar adicionalmente mientras te estás viendo el capítulo, qué le pasó, dónde está, si ha sabido alguna otra noticia. Y todos queremos cotejar de alguna manera la realidad con estas bioseries. También las series han detonado compras tanto de mercancía que sale en la misma o cosas que representen a la serie. Tal es el caso, por ejemplo, de La Casa de Papel y sus famosos disfraces que en su momento, bueno, veíamos a todas las personas disfrazadas en la calle. Por otro lado, también, ¿cuántos de ustedes no han intentado replicar algo de lo que vieron en alguna serie? Como cuando intentas ordenar tus cajones al estilo de Marie Kondo. De hecho, 38% de las personas ya también mencionaron que a partir de haber visto alguna serie o algún capítulo, declararon que retomaron alguna actividad o algo que no habían hecho. Y finalmente también las series son un detonador de followers orgánicos, pues 34% de las personas en nuestros encuestados declararon haber empezado a seguir alguna personalidad o alguna celebridad en sus redes sociales. Muy bien. Pues bueno, vamos con la última parte de nuestro análisis y de hecho, surgió precisamente por preguntas que tuvimos en las primeras presentaciones que hicimos de esta investigación. Y es la competencia que puede llegar a haber entre el streaming contra la televisión de paga. Y la pregunta que surge constantemente es, entonces, ¿qué? ¿La tele de paga se va a morir por la llegada de las OTTs, estas plataformas de streaming de video? Pues en intención, un 63% se dice dispuesto a dejar la tele de paga por razones como que las OTTs tienen mejor y mayor variedad de contenido, o porque definitivamente ya no están viendo la tele de paga, o también otra de las razones es que hay libertad para elegir horarios. Sin embargo, un 30% todavía se resiste a la idea y una de las razones principales es el contenido deportivo y los noticieros que generalmente se transmiten precisamente por los canales de paga o los canales abiertos. Y ahora, una cosa es la intención y otra es la realidad. Sin duda hay gente que ya ha cancelado su televisión de paga, pero la verdad de las cosas es que tenemos que recordar que hoy en día solo un 56% de los hogares cuenta con internet. Y para poder disfrutar a gusto de un programa, de una serie, idealmente este internet tiene que ser de cierta calidad, ¿no? Esta banda ancha que llaman, para que no tengas interrupciones o que se esté congelando la imagen y demás. Otro asunto es que hay un 27% de hogares que no cuentan con televisor digital y quienes sí lo tienen, es probable que no sea completamente smart. ¿A qué me refiero? Hay televisiones cuyo sistema operativo no permite hacer actualizaciones de aplicaciones. Entonces, si solo trae instalado Netflix, por ejemplo, pues es lo único que se puede ver ahí. Y habría necesidad de hacer una inversión adicional, por ejemplo,
un Apple TV o un Fire TV para poder tener acceso a el resto de las aplicaciones para las otras OTTs, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que como la mayoría de la gente esté manejando al menos 2 plataformas. Y por último, lo que acabamos de mencionar, que es esta exclusividad de contenidos, principalmente en temas deportivos, que se ven precisamente en la tele de paga. Ahora, otro dato importante es que la tele de paga es el recurso de los hogares del nivel socioeconómico bajo para acceder a los canales de tele abierta. A todos nos ha tocado ver en viajes en carretera cómo hay casas de muy, muy bajo nivel socioeconómico, pero yo diría que la mayoría tienen esta antena, ya sea de DirecTV, Sky o cualquiera de estos sistemas de paga. Y precisamente, o sea, no es que sean fancies y digan, quiero ver mi serie en Sony, sino que lo que están buscando es tener acceso a los canales abiertos de televisión, que por cierto, esta tele abierta fue vista por un 72% de la población en 2019 y la tendencia era ascendente. Y de hecho, seguramente los canales como el canal de las estrellas, que tiene novelas, etcétera, pues durante esta pandemia han de haber sido más socorridos que el promedio del resto de los canales, ¿no? Ahora, una de las estrategias principales de la tele de paga es que se han vuelto proveedores de Internet. Y esta estrategia les permite tener cautiva a mucha de la gente con el servicio de tele. Por cierto, una ventaja que antes era exclusiva de estas OTTs, hoy ya la tiene la tele de paga, y es que ya se puede acceder a su contenido a través de dispositivos digitales. Es decir, a través de mi celular o en el lugar donde yo estoy, puedo consultar los canales que tengo contratados en mi tele de paga, ¿no? Entonces, eso también se vuelve más competitivo. Y ¿qué decir de la tele abierta, no? Pues es la tele por excelencia. En México pues es la tele masiva, gratuita y es popular tanto para audiencias como para anunciantes. Entonces, mientras exista la tele abierta y su programación esté en el gusto de la gente, habrá anunciantes que la mantengan viva. Y mientras la tele abierta esté viva y el Internet de calidad no se vuelva algo más democrático, estamos convencidos que va a seguir existiendo esta tele de paga, precisamente por todas estas razones que hay detrás. Gracias. Y bueno, simplemente para cerrar, definitivamente creemos que la pelea por nuestra atención está en su auge, que las producciones originales y contenido exclusivo van a ser cada vez mucho más frecuentes y en todas las plataformas de over the top. De todas formas, llama mucho nuestra atención que en relativamente poco tiempo estas plataformas nos parezcan insuficientes en su catálogo y que de hecho por eso tengamos varias plataformas contratadas. Y es que pasa que con las series, pues todo tiene su lado bueno y todo tiene su lado malo, ¿no? Por su lado bueno, las series nos llevan a estos mundos maravillosos, tienen contenido que es completamente, a veces puede ser completamente ajeno a nosotros o nos llevan a otros mundos que no estaríamos como inmersos en el día a día. Pero también como lo vimos, las series pueden deteriorar nuestras vidas, robarnos el sueño, volvernos ansiosos, impacientes o inclusive obsesivos por consumirlas, tanto que nos convierten en personas sedentarias y por lo tanto físicamente enfermas. Inclusive nos llegan a aislar de nuestros amigos, de nuestra familia, por preferir ver una serie antes que convivir con estas personas. Y en cuanto, como les mencionaba Cris, en cuanto a la sustitución de TV de paga por las over the tops, pues creemos que mientras exista la TV abierta y su programación esté al gusto de la gente, además haya anunciantes que la mantenga viva y el internet no se vuelva más democrático, pues va a seguir habiendo TV de paga para todos. Pero hablando en serio, ¿vale la pena replantearnos si estamos destinando a las series el tiempo adecuado para entretenernos o si en una de esas ya se nos está pasando la mano y ya dejó de ser sano? Muchas gracias. Y bueno, no sé si vamos a pasar a la sesión de preguntas. Sí, muchísimas gracias, chicas. Hay varias preguntas. A ver, voy a comenzar.
con las que están acá para tratar de dar salida a la mayoría de la audiencia. Por aquí nos pregunta Emma, ¿qué lectura o qué interpretación le dan al tema de las dimensiones de los monitores? Esto que decían, me imagino, de que nos encantan las teles grandes. ¿Cómo lo leerían? ¿Cómo interpretarían esto? Yo lo interpreto como que al final, lo que decíamos, ¿no? El 80% de la gente sigue dándole preferencia a la televisión para ver una serie y entre más grande, pues más se disfruta. Digo, en general la televisión, ¿no? Entonces, México es un país que tiende mucho a esto, ¿no? Igual y tengo un nivel socioeconómico bajo, pero el placer de tener mi tele grandota, de tener una imagen lo más grande posible y aunado a eso tener una antena que me permita ver los canales que yo quiero, es muy importante. Y adicional a esto, también inclusive podría decir, Cris, que podría ser un tema aspiracional, a siempre demostrar, o sea, lo que tiene la gente, ¿no? Como Claro, mexicanos. sí. De acuerdo, buenísimo. Sí, la es que yo recuerdo así en muchas visitas a hogar, no importa el nivel, vas a encontrar un gran estéreo con muchos foquitos y una gran televisión. Claro. Así es. Estoy de acuerdo. Oigan, a ver, aquí hay una pregunta muy completa que además siento que engloba algunas otras, pero a grandes rasgos tiene que ver con a cuánta gente se entrevistó, si por ahí encontraron diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres o entre edades, qué técnica de recolección utilizaron. Es un poquito más como entendimiento de la metodología seguida para entender de dónde vienen los datos. Y cierran esta pregunta con, ¿qué pasa con las películas? ¿Ya nos están viendo? Aquí diría que realmente esta es una compilación de varios levantamientos que hemos tenido. Hicimos desde investigación de escritorio, hubo una fase cualitativa con algunas sesiones y también ha habido alrededor de 5 levantamientos, ¿cierto, Cris? Con alrededor de 300, 5 o 6 levantamientos con alrededor de 300 o 400 encuestas aproximadamente cada una. Dentro de este tipo de levantamiento ha sido online, ha sido también a través de bola de nieve y hemos encontrado que la mayoría de las diferencias que hay entre hombres y mujeres, como lo mencionaba, es no solo en cuanto a género, sí, los hombres prefieren un poco más todas las series que están relacionadas con acción, con aventuras, mientras que a las mujeres les gustan un poco más las románticas y de comedia situacional. Pero además de esto, no vimos alguna otra diferencia relevante más allá de que para qué lo utilizaban o estas razones de por qué se consumían series, ¿no? Es decir, los hombres lo utilizaban como un método para platicar con las personas o para detonar alguna plática, mientras que las mujeres lo utilizaban más como para cambiar su mood o estado de ánimo. Pero fuera de eso, la realidad es que no hemos visto tanta diferencia significativa entre géneros. Por otro lado, las edades han sido desde los 18 años hasta los 60. Me parece ha sido abierto. Si quieren, nos podemos compartir la distribución que hemos tenido por cada uno de los grupos. Y sobre las películas, bueno, ha sido un tema seguramente es un tema que va muy ligado con el consumo de series. La realidad es que dentro de esta investigación no se profundizó sobre el consumo de este tipo de formatos, pero pues no, también yo creo que va muy de la mano pensando en que las plataformas over the top es uno de estos temas o de formatos que también están ofreciendo junto con las series. Buenísimo. Oigan, y preguntan varios, esta diferencia que encontraron pocas entre hombres y mujeres, ¿hay algo que recuerden que valga la pena resaltar en términos de edad o de nivel socioeconómico? ¿Alguna diferencia que tengan ahorita en mente? La única que recuerdo en este momento o que tengo más presente seguramente tiene que ver con las horas. Los más jóvenes, pues al tener un poco menos de responsabilidades, consumían más horas seguidas de series, donde incrementaba, me parece, como a lo mucho 1 o 2 horas. Pero fuera de eso también no hemos encontrado alguna otra diferencia significativa. Y es que por el formato que tienen las series, la realidad es que van dirigidas a cualquier persona. Completamente de acuerdo. Por aquí, la última pregunta que está enviando es, ¿cómo creen que podría influir esto en el tema de la publicidad, ¿no? En campañas de comercialización?
¿Se han metido a analizar algo de anuncios dentro de las series? No, precisamente, ¿verdad, April? No, Yo no. creo que si consideramos que las series son como esta sustitución a las telenovelas, eventualmente van a tener que adaptarse o habrá que encontrar, sin duda ya habrá algunas opciones más allá del placement, del product placement, pero de poder publicitar los productos a través de las series. Pero en esta investigación no hicimos una, como que no tenemos un apartado particular para la cuestión de publicidad. Buenísimo. Oigan, hay aquí un comentario que me llama, que estoy de acuerdo, me llama la atención de Oliver Cruz, a ver qué opinan. Él comenta que probablemente otra razón por la que la televisión de paga no va a desaparecer así tan rápidamente como se ha llegado a escuchar, es que los contenidos, ya sean series o películas, pero el contenido en general ya está curado, ¿no? Mientras que en las OTTs nos tenemos que meter a navegar en un mar de contenido para seleccionar, ¿no? De lo que han ustedes escuchado, ¿qué opinan? ¿Creen que esto que tenga algún impacto en la permanencia de la televisión de paga? Yo creo que sí, y de hecho lo que entiendo es que el mayor reto de las OTTs ahora es justamente eso. Por un lado tienen que estar generando tanto contenido para estar en el gusto del público, pero al mismo tiempo es esta combinación peligrosa, por así decirlo, entre la cantidad de contenido más las OTTs que se van a ir sumando, porque no acabamos aquí, van a ir llegando más y cada una con su propio contenido. Entonces, esto es algo que abruma al consumidor y de repente ya no sabes ni qué elegir, ¿no? Entonces, ciertamente te vas a la tele y hasta si lo que buscas es tranquilizarte o relajarte, un espacio de relajación que la verdad esto sí estamos conscientes que incluso las series son un espacio para eso, pues sin duda en la tele de paga lo puedes encontrar mucho más a la mano, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, coincido. Pues si no hay más preguntas, a mí me gustaría cerrar con un comentario que de hecho manda Eli Galván, qué gusto saludarte, Eli, hola, diciendo que, y con quien coincido plenamente, ¿no? Que al final, pues el contenido se vuelve el rey, es quien te lleva, ¿no? A tomar la decisión de qué vas a poner en ese momento para relajarte o para pasar tiempo con la pareja o con los hijos, ¿no? Finalmente el contenido es quien va a mandar, ¿no? Y por aquí nos recomiendan también una TED Talk acerca de la creación y contenido de series, ahí para que la copien, está en el chat. Se me hace buena recomendación, yo también la voy a ver. Me parece interesante, buenísimo. Muchas gracias, Oliver. Y pues muchísimas gracias a ustedes dos por el tiempo, por la información, información que a mí me encanta, ¿no? Me apasiona, es uno de mis entretenimientos definitivamente. Así que muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por haber traído este contenido a esta celebración de los Insights durante esta semana con Esomar y con Amay. Y les agradezco a todos también su participación, el haber estado tan activos, tan presentes, eso siempre es motivador, ¿no? Y muchas gracias por su asistencia a todos a esta reunión. Que tengan buen día. Muchas gracias a todos. Igualmente, gracias a todos. Hasta luego. Gracias.